Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Valorant Mobile. Les tengo excelentes noticias, así que vamos a darle que esto es lo más importante. Por fin vamos a tener fecha oficial del lanzamiento de Valorant Mobile. Y sí, será el 25 de noviembre el lanzamiento oficial de Valorant Mobile en la versión de China. Y me van a preguntar, Destro, pero a nosotros qué nos importa de que se lance oficialmente en China. Y sí, les importa muchísimo, porque esto pasa como siempre, pues, en los juegos de dispositivos móviles que hacen las compañías chinas. Se lanza primero en China y a los pocos meses se lanza por fin global. Esto es lo que pasará actualmente en estos meses. Seguiremos en la beta de Valorant Mobile. Añadirán otra beta completamente para la versión de China, está ya completamente abierta sin tantas cosas, solo entrando con tu cuenta de WeChat o si tienes QQ también, y luego tendremos una beta global, esto es oficial. Luego de estas betas se lanzará oficialmente el juego en noviembre y mientras tanto estaremos probando el juego en betas globales, en lo que es Valorant Mobile en dispositivos móviles. Bueno, en fin, esto es lo que va a ocurrir. Terminamos betas en China, empezamos betas en global, lanzamiento en China, luego continuamos con betas global y luego se va a lanzar globalmente. Todo esto estaría llegando a lo mucho en estos últimos 6 meses. Así que ya vamos a tener la fecha confirmada de lanzamiento global de Valorant Mobile en estos 6 meses completamente. Ya sabemos que la fecha oficial es el 25 de noviembre de este año. Por fin, luego de mucho tiempo, mucha espera, recuerden de que cuando se anunció Valorant Mobile fue en 2021. Un año después del lanzamiento del Valorant en lo que fue PC, que lo anunciaron exactamente en su aniversario. Dijeron de que estaban en desarrollo del Valorant Mobile. Poco menos luego de un año, probamos las primeras betas o las filtraciones que se dieron actualmente en Valorant Mobile, que fueron muy bien detalladas y muy bien recibidas, porque yo las mostré a detalle. Ahora, solo para recalcar y para ser más preciso y concreto con esto, hemos probado el juego alrededor de 3 ocasiones muy largas en betas en lo que es China. La global ya está lista, ya saben la típica y la vieja confiable. Solo lo traducen y es básicamente lo mismo. Eso es todo. En fin, los requisitos que pide este juego no son exigentes. Hace de cuenta que si Delta Force pedía requisitos muy, pues, pobres, por así decirlo, o sea, literalmente no pedía nada, básicamente solo tener celular, Valorant Mobile no pide tampoco muchos recursos. Snapdragon 430 en adelante y iPhone 6 en adelante. Básicamente cualquier dispositivo móvil lo va a poder correr. Estamos hablando de dispositivos móviles de más de 6-7 años de diferencia. Así que sí, cualquier dispositivo móvil lo va a poder correr. Este juego va a correr a 144, 120 FPS en dispositivos compatibles que tengan pantalla y procesador desde el día 1, así que pueden estar tranquilos. Así que para que la gente que esté jugando y la gente que esté disfrutando completamente lo que es el propio Valorant Mobile, pues les tengo excelentes noticias de que van a poder seguir disfrutando acerca de todo lo que está pasando y ocurriendo con el juego. Ahora, para los que pregunten si Valorant Mobile es aburrido, no, tiene muchos modos de juego, tiene obviamente el modo más importante que es el 5 vs 5, atacantes versus defensores, lo típico, sus operadores especialistas o lo que quieras decirle, también tiene los modos de juego exclusivos o especiales como pues todos contra todos, Team Deathmatch, o pues Spike Rush, entre otros modos de juego que tiene dentro del mismo, además de el de habilidades y mapas correspondientes que hay dentro del juego. También hay sistema de repetición ya incluido dentro del juego, hay sistemas muy detallados, y es que pues Valorant Mobile tiene un desarrollo muy largo, el cual no lo van a lanzar tan incompleto como muchos piensan. Ahora, no se sabe qué va a pasar aún con la versión global, si va a tener cross-save, de momento no se ha confirmado, seguramente no lo tenga. ¿Qué es cross-save? Básicamente, si tienes la cuenta de PC o de consolas y vinculas completamente tu cuenta, tendrás las mismas skins tanto en PC y en consolas. Se entiende de que al menos la monetización dentro del juego no sea tan exorbitantemente como lo que es en PC y en consola, ya saben. Eso sí, son lotes con precios fijos, no existen las ruletas en Valorant. Esperemos de que en Valorant Mobile tampoco eso exista. Ahora, veremos con qué roster entra completamente Valorant Mobile. De momento hay algunos operadores que aún no se encuentran en Valorant Mobile, pero son pocos. La mayoría de los mapas ya se encuentran dentro también de Valorant Mobile en estas betas completamente que se ha probado el juego. Así que sí, el lanzamiento es oficialmente el 25 de noviembre y esto podría traer buenas noticias para toda la gente que quiera jugar y disfrutar Valorant Mobile como es debido. De momento ahorita solo se puede jugar de una manera y es como yo lo explicaba detalladamente en lo que es un tutorial. Pero bueno, si no pudiste hacer ese tutorial, pues lamentablemente mejor esperar que ya lo lancen o a la beta completamente abierta, muy abierta, que ni siquiera vas a necesitar básicamente nada, solo tu cuenta de WeChat. Si no puedes hacer tu cuenta de WeChat, lamentablemente no vas a poder jugar Valorant Mobile ni siquiera en las betas que vienen, que van a haber más betas, ni tampoco en el lanzamiento de China.
Como dije, lanzamiento en China el 25 de noviembre, luego estaríamos teniéndolo globalmente, posiblemente en un par de meses, como ha pasado con otros juegos. Ejemplo sencillo, tuvimos PUBG Mobile, que también lo hizo Lightspeed, que básicamente, ironía de la vida, Lightspeed es el desarrollador oficial de lo que es, pues, Valorant Mobile. Así que imagino que va a pasar lo mismo que pasó con PUBG Mobile. Te lo lanzan completamente primero en China y a los 3 meses, 2 meses, algo mucho, te lo lanzan global. Además, podemos confiar en Lightspeed, claro que sí, es una compañía muy buena, utiliza el motor gráfico Unreal Engine y es de Tencent Games. Muy buena, podríamos decirlo, de su parte, teniendo en cuenta de que Lightspeed tiene, pues, algo que muchos decimos, es la mejor compañía de dispositivos móviles al día de hoy, ya que es la número 1 de los shooters con más ganancias en lo que son los juegos de Tencent. Sí, PUBG Mobile es el número 1 en ganancias para Tencent Games, porque en China les encanta PUBG Mobile y pues son la mayor cantidad de dinero que ingresan, imagínate. Incluso en Estados Unidos también ingresan muchísimo. Entonces, puedes confiar en Lightspeed y puedes confiar completamente en Tencent con la optimización y rendimiento de este juego. Todo va a salir muy bien. Como yo lo comentaba, Valorant Mobile tiene mucho para que pueda ser un gran éxito. Solo es que la comunidad y la gente sepa apreciar el juego como es debido. Porque si no saben apreciar un juego, pues lamentablemente esto va a ser triste. Pero bueno, como les dije, es un juego 5 vs 5, tranquilamente. O sea, nada fuera de lo común. Es un hero shooter táctico. Entre comillas táctico, porque en serio a veces pasan unas cosas que no son de táctico. Parece más un shooter arcade. Pero bueno, cositas de la vida, el que entenderá. Y pues bueno, para gustos colores, como les he comentado en muchas ocasiones, esto dependerá de la comunidad, dependerá de cómo reciben completamente el juego y si todo sale mediáticamente bien. Mientras tanto, las pruebas que se han hecho actualmente, las personas que han jugado la beta, como es mi persona, otras personas que también han podido jugar el Valorant Mobile, porque hicieron a detalle todos los tutoriales que yo les expliqué, que es muy sencillo, no es complicado. Complicado es pensar de que se te va a complicar poder jugar el Valorant Mobile, pero no, nada de eso. En fin, son cosas que comentar. Y ahora, ya veremos si termina siendo un éxito en todos los aspectos posibles. Y por favor no pidan Battle Royale para este juego, en serio. Para este sí no lo pidan. Para el Delta Force sí está perfecto que lo pidan, pero para este juego no. Porque, o sea, no le veo por dónde, porque son mecánicas completamente diferentes. Al menos en Delta Force vos decís, vos mirás las mecánicas, sí, necesito un Battle Royale, porque sí tiene las mecánicas para hacer un excelente juego, Battle Royale, pero este juego ya es algo muy importante. En PC es un éxito, en consolas igual, pues lo que pasa es que la gente, tal vez en móvil sabe apreciar los shooters tácticos, porque recuerda, esto es un shooter táctico, no al estilo Rainbow Six Mobile, pero es un hero shooter táctico muy bien hecho. Si has jugado Ace Force 2, si jugaste Hyperfront, sabes de lo que hablo y pues lo que has estado viendo y lo que has estado jugando y lo que has estado disfrutando, te puedo decir de que sí, es un juegazo y no tengo nada que discutirlo a Valorant Mobile. En fin, el 25 de noviembre es el lanzamiento de Valorant Mobile oficialmente en China. Ahorita lo que vendremos serán muchas betas de la versión de China, luego empezaremos lanzamiento. Y antes del lanzamiento de la versión de China tendremos lo que serán betas de la versión global. Y también el lanzamiento global posiblemente para el próximo año como es debido. En fin, como siempre, pues informándote a detalle de todo lo que está pasando en el medio de Valorant Mobile. La verdad es que me encanta de que por fin se va a lanzar este juego, lo he estado esperando mucho, en serio, por fin, loco. En fin, a darle que es lo más importante y veremos qué termina pasando hasta cierto punto. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo y nos veremos en un próximo video del canal de Valorant Mobile. No olvides suscribirte, dejar tu poderoso like, comentar qué tal te ha parecido y si estás emocionado por jugar Valorant Mobile. Nos veremos en el próximo video del canal, claro que sí.